Estamos presentando el libro, entonces, Lo Uno y lo Diverso, que habla de las variedades del idioma español, tal como se habla en los diversos países que lo practican, y cómo esta influencia, a su vez, influye en el español europeo, por llamarlo de alguna manera. Para hablar de este tema del libro, que en estos momentos pueden verlo ustedes, está con nosotros Luis García Montero, el poeta, gestor cultural y director del Instituto Cervantes actualmente. Carmen Pastor, directora académica del Instituto Cervantes. Y Marco Martos, que todos ustedes conocen, poeta y presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Ellos están aquí porque han venido a conversar sobre la organización del Congreso de la Lengua en Arequipa, que tendrá lugar en los últimos meses del próximo año, y desde ahora requiere un esfuerzo muy grande porque es un evento monumental. Aprovechando su estancia, hemos considerado conveniente programar esta presentación. Si bien todavía no ha entrado al mercado local el libro, haremos esfuerzos para que, con la autoridad editorial, para que los importe prontamente. Dejo con ustedes entonces a Luis García Montero para que nos comente algo sobre la publicación. Gracias, Luis. Carlos, aparte de un anfitrión y de un amigo de la hospitalidad para nosotros, es también uno de los responsables del libro que presentamos hoy aquí, Lo Uno y lo Diverso. Después la directora académica del Instituto Cervantes, responsable de la dirección también del libro, dará algunas explicaciones del proyecto, y Marco Martos pues cerrará el turno de intervenciones haciendo el honor de estar aquí con nosotros como poeta y como responsable de la Academia de la Lengua Peruana. La Academia de la Lengua Peruana, con todas las otras academias de la lengua, forman una asociación, la Asociación ASALE, que reúne a los países que forman la comunidad hispana. En la última reunión de las academias, si no recuerdo mal, en el 2019, para uso de americanos. Es un libro de 1847 y lo recuerdo aquí porque me parece que de forma muy normalizada instauró una perspectiva que es la que nosotros hemos utilizado para poner en marcha, entre otros, el proyecto de Lo Uno y lo Diverso. Andrés Bello se justificó en su trabajo, en primer lugar, diciendo que no hay autoridad para imponer reglas absolutas, porque los dueños de un idioma, de una lengua, son sus hablantes. Eso pues le llevó a ser precavido frente al purismo y a tener miedo de cualquier desconocimiento de lo que es la evolución natural de un idioma en la transformación de la sociedad. Él, a partir de ahí, dijo que él no quería hacer teoría en abstracto como si fuera metafísica, y que solo le interesaba la teoría que le podía ayudar a comprender pues la evolución propia de una lengua en su sociedad determinada. Cosa que yo siempre recuerdo cuando se establecen algunos debates sobre la lengua. Últimamente estamos acostumbrados a algunos debates que tienen repercusiones políticas, por ejemplo, cuando se aborda el sexismo. Y en ese sentido siempre me acuerdo de Andrés Bello a la hora de decir que no hay ideas abstractas que justifiquen un desconocimiento de las transformaciones vivas de la historia de las sociedades. Por tanto, en la medida que una sociedad se hace más igualitaria, pues es normal que poco a poco se vaya asumiendo lo igualitario.
pero que hay que desconfiar de aquellas ocurrencias, aquellas decisiones que, más que de la sociedad, salgan de teorías abstractas, metalingüísticas, que pongan en peligro la unidad de un espacio público como es un idioma. Y a mí me parece siempre un consejo a la hora de ser precavido con lo que pone en peligro la unidad de un idioma y no tenerle miedo a aquello que viene para enriquecer un idioma y adaptarlo a la sociedad en la que vive. Y finalmente, en el prólogo, cuando yo lo leí por primera vez, porque soy andaluz, soy de Granada, me afectó que su precaución frente a los puristas pues sirviera para advertir: oiga, nadie es dueño de un idioma y, por ejemplo, un castellano de Salamanca no habla mejor que un andaluz, lo que yo soy, o que un aragonés, lo que es nuestra directora de Cultura, sino simplemente que el español se habla de una manera en Andalucía y de otra manera en Castilla, igualmente correcta, lo cual le sirvió para decir, pues del mismo modo, hay una forma de hablar en Chile, en Venezuela, en Perú o en Argentina. Lo que estaba sentando las bases, aquella reflexión de Andrés Bello, eran las bases del panhispanismo, la vía por la que desde hace mucho tiempo llevan trabajando las academias de la lengua. Nadie es dueño de un idioma, vivimos en una comunidad de más de casi 500 millones de hablantes. La segunda lengua, según los registros de los anuarios del Instituto Cervantes, después del chino mandarín, el número de hablantes nativos, y la tercera en comunicación después del inglés y del chino mandarín. Se trata de una comunidad que mantiene su unidad porque sabe respetar sus matices y sus diferencias. Y eso es lo que nosotros quisimos destacar, siguiendo la senda de Rosenblatt y de otros importantes lingüistas, a la hora de encarar esta idea de lo uno y lo diverso, la unidad y la diversidad de un idioma que mantiene una comunidad de hablantes muy amplia, con muchos kilómetros geográficos, y que al mismo tiempo necesita respetar los matices, porque es un idioma que ha sido vehicular. Ustedes saben que en España el español o el castellano surgió por la necesidad vehicular con otras lenguas de la península ibérica, como el gallego, el catalán, el euskera, que enseguida entró en convivencia con el árabe. Hay más de 4.000 palabras en nuestro idioma que provienen del árabe y de la convivencia con el árabe, y desde luego cuando pasó a América, pues la convivencia con las lenguas indígenas sirvió para que se enriqueciese el idioma. Ya a final del siglo XV, pues hay en los escritos palabras de origen de lenguas originarias como el taíno, la palabra canoa, por ejemplo, que es la palabra con la que hemos bautizado una plataforma que viene a reivindicar la internacionalización y el respeto a la diversidad de nuestro idioma. Por eso le pedimos a distintos autores de la comunidad, de todos los países, que recordasen con sentido del humor, pero también con voluntad de exaltar la riqueza y los matices de nuestro idioma, pues que hablasen de aquellas palabras, de aquellos usos, de aquellos tonos que nos diferencian. Y que nos diferencian no solo en los significados o en los kilómetros, sino también en la historia. Si yo en Granada, por ejemplo, dijese que había perdido mi virginidad con una polilla, pues me considerarían un loco absoluto y un vicioso más extraño de lo que soy en realidad, como cualquier persona. Si alguien en Perú dice que ha perdido su virginidad con una polilla,
pues exactamente no lo tratan como un loco o como un pervertido. Y eso funciona no solo geográficamente, sino también a lo largo de la historia, porque perder la virginidad con una polilla no es lo mismo para un hombre que naciera en los años 30 en Lima que para un hombre que naciera en los años 80 o 90, donde seguramente sentiría vergüenza al decir que ha perdido la virginidad con una polilla. La variedad geográfica, la variedad histórica, la variedad de matices está en las palabras, que son un saco sin fondo. Y solo acostumbrándonos a respetar los matices comprendemos la historia que nos van comunicando, aparte de un contenido concreto. Y hay pues casos muy divertidos. He utilizado lo de la palabra polilla porque la mayoría de los malentendidos más ruinosos tienen que ver con el vocabulario sexual. Pero hay también otros muchos matices que no tienen que ver con el vocabulario sexual. Es un libro que yo les invito a disfrutar porque exactamente demuestra la riqueza de una unidad que ha aprendido en la convivencia a respetar la variedad y al enriquecerse con la convivencia con otras lenguas cuando ha tenido que hacer, como decía Andrés Bello, un papel vehicular y un papel donde él inmediatamente destacó lo que significaba mantener la unidad, porque del mismo modo que tenía claro el derecho a la independencia y a la soberanía de las naciones que formaban la comunidad, tenía también claro la riqueza que significa compartir una historia común y una lengua común, entre otras cosas, para defenderse entre todos y todas de otro tipo de imperialismos que ya en el siglo XIX le preocupaban a Andrés Bello. Ese es el sentido del trabajo del Instituto Cervantes, por ejemplo, en este libro Lo Uno y lo Diverso, que preparamos con un conjunto de escritoras, de escritores de la comunidad hispana. Y es un honor para nosotros, dentro de nuestra colaboración sistemática con el Centro Cultural Inca Garcilaso, estar esta mañana compartiendo con ellos y con la Academia Peruana la presentación del libro. Muchísimas gracias. Buenos días. Pues como decía Luis García Montero, mi director, Lo Uno y lo Diverso, la riqueza del idioma español, es una obra colectiva escrita con 21 escritores y escritoras de diversos países hispanohablantes, 9 en concreto. Y como él comentaba, lo que les hicimos es darles un encargo de que, por favor, eligieran alguna palabra o alguna expresión lingüística que les pareciese representativa de su país o que les llamase la atención o que les gustase por algún motivo. La reacción fue muy diversa. De hecho, hubo un momento en que pensamos si decirle a todos los autores que trabajasen con un mismo modelo o dejarles completa libertad. Se decidió porque trabajasen con completa libertad y, de hecho, en el texto ustedes podrán ver que hay autores que se dedican o que gira todo su artículo alrededor de una palabra, de su fraseología, de su campo semántico. Algunos autores, como Sergio Ramírez, nos descubren la palabra cabanga, para los que no la conocíamos, o otros también hablan pues de la palabra carajo, de dónde viene. Hay dos articulistas, Iwasaki y Gelfenbein, que hablan sobre huevón y toda su fraseología, muy divertidos. Y hay otros autores que hacen más unos textos más contrastivos entre los usos que se hacen de una misma palabra con diferentes sentidos en una parte u otra del charco, de cómo lo hacemos en España o cómo se entiende en diversos países. Por ejemplo, recuerdo un mexicano hablando de cómo es la cortesía en España, ¿no? Por ejemplo, una pobre mexicana pidiendo a un camarero español: oiga, por favor, ¿es usted tan amable de regalarme un cafecito? Y después la brusquedad, como ella percibe esa brusquedad española
que no usamos, digamos, tantos atenuantes a la hora de solicitar algo. O, por ejemplo, también Marta Sanz, cuando narra la experiencia en México de una española, cuando unos exalumnos le invitan a tomar unas copas, pero le dicen que le invitan a chupar unas pollas, lo cual para una española es algo que no sabríamos muy bien cómo reaccionar. Entonces, es un libro, como decía Luis, que yo creo que es muy rico también porque es muy entretenido, es algo que se puede leer tranquilamente en la playa, es muy divertido. De hecho, cuando se presentó el libro, la misma semana nos llamó la editorial diciendo que estaban reeditando una segunda edición porque en España había tenido muchísimo éxito. Y es que, como decía Alex Grigelbo en su artículo, aunque el 98% en la lengua culta estándar española es algo que compartimos, pues ese 2% diferente es algo muy sabroso, que lo que nos entretiene, nos gusta y nos interesamos muchísimo. Y de hecho, yo creo que por eso hubo tanta recepción en España, además de los 20 nombres de estos autores y autoras tan buenos que recoge el libro. Muchísimas palabras. Recuerdo a Carlos Herrera que nos hablaba del chévere, que ya cualquier español no lo utiliza, pero sabe que es chévere, tal vez gracias a las telenovelas españolas. Pero, por ejemplo, muy interesante cómo nos cuenta que es una palabra que seguramente vino de Europa a América y de América vuelve a Europa. Entonces, yo creo que es un libro sobre todo muy entretenido y sobre todo, al menos desde el Instituto Cervantes, un homenaje a esa diversidad que hay en esta lengua común que compartimos ya casi 500 millones de hispanohablantes. Gracias. Buenas tardes ya. Agradezco al Instituto Cervantes, a la Cancillería del Perú también, por invitarme aquí a comentar brevemente este libro. Empezaré por chévere. ¿Se acuerdan ustedes de Carlos V? Su economista era de Sèvres. Ese acento B chica ER. Lo que venía de Sèvres era excelente. La porcelana de Sèvres. Todo lo que venía de Sèvres era rico. Sèvres, 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 chévere, chévere, chévere. Chévere, qué chévere, mamá. Así llegó a América esa palabra. Bueno, lo he leído en un lingüista hace mucho tiempo y no me acuerdo su nombre, pero le rindo aquí homenaje y prometo escribir un artículo buscando quién lo dijo. Es un lingüista centroamericano, es un estudioso. Desde siempre, desde que llegó el español a América, ha habido una afición lexicográfica nuestra. Fue un peruano en 1725 más o menos, que estuvo en la Academia Española. Su nombre es fácil de recordar porque se parece al de Quevedo. Es Diego de Villegas, me parece que ese es el nombre, que era un sacerdote. Y fue encargado de revisar la letra M del diccionario y aprovechó para ingresar algunos peruanismos. Por ejemplo, la palabra mazamorra, que aparece en el primer diccionario de autoridades, la puso este clérigo, que era piurano y parece que murió loco en el Cusco. Loman Villena, quien ha estudiado la biografía de este, digamos, primer lexicógrafo nuestro. Bueno, hay una tradición hispanoamericana muy fuerte y yo quisiera, por ejemplo, recordar a Esteban Pichardo, que es un lexicógrafo de origen puertorriqueño, que fue también geógrafo y que vivió en Cuba y que es el fundador, se puede decir, de la lexicografía cubana, a quien rendimos siempre homenaje. Malaret, el autor del primer diccionario de americanismos, era un abogado dominicano, ¿no? Pero un aficionado a la lexicografía. Entonces, permítame una frase que viene del fútbol, ¿no? Los brasileños dicen que
el equipo de fútbol brasileño tiene 22 futbolistas que se alternan cuando entran al campo o a la cancha, y tienen 100 millones de entrenadores, porque todo brasileño tiene que decir algo sobre la composición de su equipo de fútbol. Y así podríamos decir que hay algunos especialistas en léxico en todo el mundo, ¿no? Pero en realidad el léxico pertenece a todos los que hablan un idioma, y eso es lo que resalta el espíritu, digamos, panhispánico, y que lo resaltan las personas que han usado estas palabras, ¿cierto? Como Galdós, como está aquí en este libro, que fue una persona que escribía panhispánico, pero separando las palabras, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, Rubén Darío también mencionó esta palabra, y ahora ya se ha generalizado y ya se escribe sin guioncito. Bueno, mi homenaje a Ángel Rosenblatt, que ha sido mencionado aquí, que fue un lingüista polaco, que estudió en Argentina, bajo la dirección de Amado Alonso, se quedó en Argentina y después estuvo en Venezuela. Bueno, él tiene un opúsculo magnífico que justamente resalta estas diferencias que son menores, como dice Alex Grigelmo, pero que existen y en la que muchos nos fijamos. Él imagina a un turista que llega a México y ve un letrero en la carretera que dice así, y lo sé de memoria: prohibido a los materialistas estacionarse en absoluto. Bueno, parece una frase filosófica, ¿cierto? Los materialistas no pueden ir a lo absoluto, ¿no? Pero resulta que los materialistas en México son los que transportan materiales, son nuestros camioneros. Entonces, en un recodo del camino, donde puede haber algún choque, está prohibido que se estacionen los materialistas. A este mismo español le ocurre que, pasados unos días, llega a conversar con un mexicano, se hace amigo, y el mexicano le dice esto: lo invito el sábado a comer en la casa de usted. ¿Cómo me va a invitar a mi casa? ¿No? Pero resulta que la casa de usted es la casa del que está hablando. En el Perú tenemos una frase parecida que es, esta es su casa, esta es su casa. En el momento que llega una persona, le decimos esta es su casa, que es una variante de la otra. Bueno, este turista, no voy a resaltar todo, pero sí contar unas cuantas palabras más. Este turista español llega a Colombia y quiere tomar un vino, y entra a un bar y entonces pide un tinto y le traen un café, ¿no? Hay unos promontorios en las ciudades para que los automóviles no vayan a tanta velocidad. Bueno, en el Perú tienen un nombre muy curioso para todos los demás, se llaman rompemuelles, ¿no? Pero también en Venezuela y Colombia tienen un nombre curiosísimo, se llaman policías acostados. Ya, y en España no sé cómo se llama, Badén. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos esa variedad que atrae nuestra curiosidad. Y lo que a mí me llama la atención es cómo personas que no tienen una formación lexicográfica, que no son lingüistas, se interesan tanto por esto y lo convierten en pasión de su vida. El caso de Alex Grigelmo, que es un periodista que ya parece lingüista, pero tiene esa simpatía, ese manejo de la lengua que tiene un extraordinario periodista. Y yo recuerdo que en una ocasión yo mismo llegaba a Cumaná, que es una ciudad de Venezuela, donde había un concurso de poesía en homenaje a Ramos Sucre, el gran poeta de Venezuela de principio del siglo. La universidad había hecho ese concurso y bueno, a mí me había invitado a formar parte del jurado, y yo iba leyendo un libro de Alex Grigelmo en el avión, ¿no?, sobre el español en general, y de pronto decía algo sobre Cumaná, Alex Grigelmo. Entonces, cuando bajo el avión, me viene un periodista a hacerme una entrevista y entonces me dice: ¿qué sabe usted de Cumaná? Entonces yo dije: bueno, lo que sé que aquí nació Ramos Sucre, que es el primer
poeta de gran importancia de Venezuela, pero además sé que Cumaná ha dado una palabra al español que antes no estaba. ¿Qué palabra es esa? Me dice, sorprendido. Entonces yo le digo, lo acaba de leer en el Ex Grigelmo, claro, es la palabra butaca. Resulta que aquí había la comunidad de los cumanagotos, y cuando llegaron los españoles les encantó una palabra en cumanagoto que era butaca, y bueno, la transformaron en butaca, y del español pasó a todas las demás lenguas. Butaca está en el inglés, está en el ruso, está en el alemán, está en el francés, butaca, ¿no? Y es una palabra cumanagoto. ¿Cuánto sabe usted?, me dijo. Yo dije, no, es Alex Grigelmo. Entonces yo, a partir de ese momento, le tengo una gran simpatía a Alex Grigelmo, y entonces cuando veo su artículo acá, la verdad que lo leí muy rápidamente y me entusiasmó, ¿no? Y su artículo se llama Pocas pero sabrosas. Y miren ustedes qué palabras, se nota que es un artículo escrito en esta temporada. Se ocupa de mascarilla, lo que tienen muchos de ustedes ahora, unos sí, otros no. Unos tienen mascarilla, veo acá, pero otros veo que tienen cubrebocas, y otros tienen tapabocas, ¿no? Y otros, si acá un cubano tiene un osobuco, y si hay aquí un argentino, tiene un barbijo, ¿no? Y un refinado que conoce el latín tiene un cambujo, palabra que viene del latín y que creo que casi nadie la sabe, cambujo. Así que podemos añadir a nuestra sabiduría el cambujo como mascarilla, como barbijo, como cubrebocas. Bueno, Grigelmo es, digamos, un lingüista sin título, ¿no? Porque él va separando las palabras en palabras propias, palabras ajenas opacas, palabras ajenas de gran transparencia, palabras de conocimiento pasivo y palabras de significado conocido, pero significado extraño. Y cada una de las palabras que dije antes y que él escribió pertenecen a una de estas categorías. Yo diría pues que se gana muy bien el título de académico sin serlo, ¿no? Porque bueno, pues no creo que se doctore en lingüística después de pasearse por el mundo. Pero lo que puedo decir es que a él se le escucha con placer. Es uno de los casi 500 millones de hablantes del español que tiene todo el derecho a expresarse, que tiene todo el derecho de simplificar aquello que los demás conocen y de ser muy ameno, porque lo es. Bueno, yo quería pasar al Perú porque finalmente es lo que conozco, y voy a dejar de lado, la verdad, a Iwasaki, porque la palabra que él ha escogido, bueno, es una palabra que no se decir en recintos públicos, ¿cierto? Pero quería decirles una cosa en relación a lo de Iwasaki, que, huevón viene de huevo, ¿cierto? Y en el Perú lo usamos con mucha profusión, y nosotros vamos y venimos y compramos huevos sin ningún problema. Pero hay una provincia en el Perú, que es Huancabamba, en Piura, en el norte del Perú, donde no se puede decir huevo, vendo huevos porque da risa, porque tiene toda una connotación anatómica, sexual, entonces la gente no compra huevos, compra cascarones. Y se venden por la calle cascarones, y bueno, las personas de allí se sonríen. Bueno, yo podría hablar mucho sobre mi léxico regional, pero quería referirme a algunas cosas generales del Perú y a la contribución que hace Carlos Herrera, presente aquí, embajador nuestro, que verdaderamente es un segundo Alex Grigelmo, porque Carlos Herrera es, aparte diplomático, es novelista y tiene un regodeo en las palabras del español del Perú. Y la verdad, la palabra que él utiliza aquí, que me ha llamado más la atención, hay otras que sí la conozco, es la palabra lívido. Si yo preguntase a la mayoría de peruanos aquí presentes, prohibiéndoles que hablan el diccionario,
que me digan de inmediato qué cosa es lívido, todos me van a decir que es una persona pálida, que se quedó asustada en una situación, se puso blanca de pronto, se quedó lívido. Eso es en el Perú. Pero en las demás partes es amoratado. Y yo confieso que no lo sabía y que lo he aprendido en tu artículo. Y a partir de ahora, si estoy con españoles, para decir amoratado, voy a decir lívido, claro que sí. No, porque uno donde va debe acomodarse. Pero usa otras palabras también. Pone la clásica pendejo. En todos los países que se habla español, pendejo es tonto. En todos los demás, excepto Perú, donde es exactamente lo contrario. Así que amor de lejos, amor de pendejos, significa, bueno, igual una tontería, una estupidez, pero acá significa amor de muy vivos y en México significa amor de muy tontos, que al final es lo mismo, que es engañar al otro, ¿no? En ese sentido creo que hay un fondo común. Pero en verdad el español de Perú llama mucho la atención a los extranjeros. Por ejemplo, voy a citar, esto va de mi propio Magín, a un verso de Jorge Eduardo Eyerson, que dice así: en la noche, cuando quiero tocar la luna, toco la luna de mis anteojos negros. Resulta que luna en el Perú, aparte del satélite que nos acompaña y que entusiasma a Borges en sus poemas, es también el vidrio de los anteojos o de las gafas, también el vidrio de los automóviles, es también el vidrio de los escaparates. Así que yo imagino este diálogo a una muchacha colombiana en un taxi con un peruano y el peruano le dice: hace mucho calor, ¿quieres que te baje la luna? Y entonces la colombiana dice: ¿y tú puedes? Porque entiende otra cosa. Bueno, estas son cosas muy frecuentes, pero ahora recuerdo también una cosa que decía Pablo Neruda, que no entendía una frase que nosotros decimos todos los días, que es pásame la voz. Cuando te vayas, pásame la voz. Es decir, recuérdame si estás dormido, por ejemplo, ¿no? Pásame la voz. Y Neruda dice: te pasaré un paquete, pero ¿cómo te voy a pasar la voz? No entendía eso, ¿no? Pero bueno, quería mostrar cosas del presente también para cerrar mi intervención, ¿no? Cómo en el Perú a veces se escribe algo y se hace exactamente lo contrario. Se supone que tenemos un orden jurídico, ¿cierto? Y en este orden jurídico se establecen reglas, por ejemplo, para las elecciones. Por ejemplo, que un partido político, cuando comete alguna infracción, tenga que pagar una multa. Bueno, pues, eso está en el ordenamiento jurídico del Perú y es ley. Y sale otra ley diciendo que los partidos políticos pueden no pagar sus multas y pueden seguir actuando. Eso acaba de salir. En el Perú damos la contra mucho, pero a cada rato. Me acaba de ocurrir esto. Fui a un centro comercial, puedo decir exactamente dónde queda, en Miraflores, en Diagonal y la calle Galvez, un centro comercial donde hay un Wong, y Wong es una tienda grande. Hay una serie de lugares de ventas de dulces de Arequipa, otras cosas. Entro a comprar algo y veo un letrero que dice salida y salgo por ahí. Intento salir. Entonces una persona me detiene y me dice: por aquí no se sale. Yo digo: pero ahí dice salida. Sí, pero no se sale por aquí. Salga por la otra puerta. Entonces yo digo: pero por favor, ¿usted podría hacer alguna gestión para que quiten este letrero? Bueno, la podría hacer, así con displicencia. Voy por la otra puerta y le explico a la otra persona: me ha pasado esto, que no puedo salir. No, la salida es por acá. Y entonces, ¿por qué dice allá salida y no nos dejan salir? Ah, porque es salida de emergencia, por eso no podemos. Bueno, así somos. Decimos una cosa y hacemos otra. Termino contándoles una gracia que me pasó con un francés que me dice esto. Me dice: bueno, yo he ido a muchos países y a muchas ciudades y siempre estoy observando cómo se sube a los buses. En algunas ciudades se paga bajo
y le dan a uno un boleto y sube. En otros hay un chofer cobrador, chofer decimos nosotros, sino chofer. Y en otros hay un ayudante que vende el boleto y se sube por una puerta y se baja por otra. Pero acá no entiendo, trato de encontrar qué es lo que pasa en los buses acá y francamente no entiendo, estoy muy confundido. No he querido preguntar, he tratado de sacar cuál es la lógica y no he sabido hasta hoy día. Entonces, hasta que una persona me ha dicho, ¿qué cosa es? Acá todo vale. Quiere decir que uno no sabe cuando sube a un bus cómo debe pagar y bueno, y tiene que descubrirlo allí en ese momento. Eso es. Bueno, termino contándoles dos anécdotas, una que me pasó en México y otra que me pasó en España, ¿no? Yo estaba más o menos con mis diccionarios y más o menos al día y procuraba no equivocarme, ¿no? Fui a México, a la ciudad de Cuernavaca, y me invitaron a un museo botánico. Le llamaban museo botánico, pero eran hectáreas de hectáreas con distintos árboles, cada uno de los cuales tenía su nombre, y flores con nombres en español y en latín, de tal manera que nadie se confundiese. Y entonces, bueno, no me confundí ahí. Pero había un gran edificio antiguo, allí que era la sede administrativa de ese museo botánico. Y entonces digo, ¿qué ha sido esto? Le digo a un mexicano, esto ha sido otra cosa. Le digo. Entonces me dice, ha sido la casa chica de Maximiliano. Era una casa enorme. ¿Cómo? ¿La casa chica de Maximiliano? ¿Y cómo será la grande? Dije yo. Se mató de risa. La casa chica era lo que aquí eufemísticamente en el Perú se dice la casa del segundo compromiso de Maximiliano, ¿no? O sea, tenía dos esposas y esa era la casa chica. Bueno, en una ocasión fui y estuve varios meses en Madrid y yo estaba, pues, digamos, muy a la defensiva, pero sabía que debía decir o no. Por ejemplo, descubrí que ahí no se puede pedir gaseosa, sino hay que pedir refresco. Pero refresco no son solamente la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, también en la cerveza. Pero si uno quiere pedir una cerveza en un vaso, tiene que decir una caña. Eso no lo decimos en el Perú. Hay que aprenderlo en la práctica. Pero yo estaba buscando una lavandería para lavar lo que acá en el Perú piadosamente llamamos terno, y que es el traje. Terno viene de tres, ya los ternos no tienen chaleco. Pero quien dice terno en cualquier parte del mundo es un peruano. Nadie más dice. Bueno, un paréntesis. Me acuerdo de un novelista peruano que quería hacer una novela ambientada en ninguna parte. No daba ningún registro de ciudades. Pero hay un momento en que el protagonista, que no sabía de dónde era, se pone un terno. Entonces yo le digo a un amigo que leía esa página, este es un peruano. O sea, solo los peruanos se ponen terno. Bueno, yo buscaba una lavandería en Madrid y me desplazaba por un barrio que se llama Salamanca y no quería preguntarle a nadie, quería encontrarla yo mismo. Cuadras de cuadras o manzanas de manzanas caminando, no había lavandería. No hay lavanderías en Madrid, simplemente no hay. Se llaman tintorerías. Y eso lo tuve que descubrir yo solo, porque un día ya descubrí, pues, ya pude lavar mi terno o mi traje en esa tintorería. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus intervenciones ahora, que tienen su grado de erudición, pero sobre todo de sabrosura. Creo que ha dado una imagen general de este libro que es tan entretenido. Que alguien desea formular alguna pregunta a los participantes, alguna duda, más palabras. O si no es el caso, muchas gracias por su presencia entonces.